El mundo occidental se encontraba dividido, como fragmentos de un espejo roto tras la caída de Roma. Las tierras que alguna vez brillaron bajo el esplendor imperial estaban sumidas en el caos, los reyes eran efímeros y los invasores bárbaros dominaban la escena. Pero en medio de este escenario desolado, una figura emergió como una chispa en la penumbra. Carlos Martel. El martillo de los francos. No solo repelió a los invasores, sino que plantó las semillas de un poder destinado a resurgir. Su hijo, Pipino el Breve, fue el primero en reclamar no solo el liderazgo militar, sino también un derecho divino. Y finalmente, Carlomagno, el gigante entre los hombres, el forjador de un imperio que no solo conquistó con la espada, sino con la fe, la cultura y el conocimiento. Este no es solo un relato de batallas, es una historia de alianzas estratégicas, misterios insondables y sueños imposibles. ¿Qué secretos ocultaron los pactos entre Carlomagno y el Papa León III? ¿Cómo logró un guerrero levantar la antorcha del conocimiento en una era de sombras? La trama de este imperio no solo se escribió en los campos de batalla, sino en las bibliotecas, las capillas y las intrigas palaciegas. Comencemos. Carlos Martel, el martillo de Europa, 688-741 después de Cristo. Las tierras de Europa se tambaleaban bajo el peso de la incertidumbre. Era una era oscura, donde los ejércitos enemigos acechaban en las fronteras y las disputas internas desgarraban los reinos francos. En ese caos, surgió un hombre cuya determinación forjaría el destino del continente, Carlos Martel, el martillo de Europa. Hijo ilegítimo de Pipino de Heristal, Carlos Martel no parecía destinado a la gloria. Sin embargo, cuando la muerte de su padre dejó un vacío de poder en los reinos francos, Carlos no tardó en demostrar que la sangre real no define a un líder, es la voluntad de hierro la que lo hace. En el año 715 después de Cristo, tras una serie de intrigas y batallas internas, tomó las riendas como mayordomo del palacio, el verdadero poder detrás del trono nominal de los reyes merovingios. Su momento más legendario llegó en el 732 después de Cristo, cuando el avance musulmán desde la península ibérica amenazó con conquistar Europa occidental. En la batalla de Poitiers, Carlos lideró a los francos contra el ejército omeya, en una confrontación épica que definiría la historia. Con estrategia, coraje y un ejército disciplinado, Carlos detuvo a los invasores y en un giro casi cinematográfico, rompió su avance. Los historiadores lo celebran como el hombre que salvó a Europa del dominio islámico, un acto que consolidó su apodo de martillo de Europa. Carlos Martel no solo fue un guerrero, también fue un arquitecto político. Reorganizó el ejército franco, asegurándose de que las tierras conquistadas sostuvieran sus campañas y fortalecieran su reino. Aunque nunca tomó el título de rey, sentó las bases para una dinastía que cambiaría Europa para siempre. El eco de su martillo resonaría mucho más allá de su tiempo, preparando el terreno para su hijo Pipino el Breve y finalmente, para Carlomagno. Pero ¿cómo un líder forjó alianzas que trascendieron lo militar y tocaron lo divino? Prepárate para descubrirlo en el siguiente capítulo. Pipino el Breve, el rey que inició la dinastía, 714-768 después de Cristo. La historia de Pipino el Breve es la de un hombre que, en su aparente modestia, marcó un punto de inflexión monumental en la historia europea. Hijo de Carlos Martel, heredó no solo el mando militar, sino una misión, transformar el poder carolingio de facto en un reino legítimo, con la bendición de Dios y la complicidad de la Iglesia. Pipino, nacido en el año 714, creció en un mundo donde el título de rey de los francos era una sombra vacía. Los monarcas merovingios, conocidos como los reyes holgazanes, habían perdido todo poder real y los mayordomos de palacio, como su padre Carlos, ejercían el verdadero control. Sin embargo, Pipino no estaba dispuesto a gobernar en la sombra. Con astucia y determinación, buscó el respaldo que necesitaba para tomar la corona. El año 751 después de Cristo fue clave. En una audaz maniobra, Pipino envió una carta al Papa Zacarías, preguntándole quién debía ser considerado rey,
aquel que ostentaba el título o aquel que tenía el poder real? La respuesta papal fue inequívoca: el que posee el poder debería ser también rey. Con esta bendición, Pipino destronó al último monarca merovingio, Childerico III, y fue ungido como rey de los francos en Soissons, un acto que marcó el inicio de una alianza entre el papado y los carolingios. El ritual de coronación de Pipino fue extraordinario y simbólico. En el 754, el Papa Esteban II lo ungió nuevamente en Saint-Denis, convirtiéndolo en el primer monarca franco consagrado por la Iglesia. Este acto no solo reforzó la autoridad de Pipino, sino que también cimentó la idea de que los reyes carolingios gobernaban por designio divino. Pipino no se limitó a maniobras políticas. Fue un líder militar formidable, conocido por sus campañas contra los lombardos en Italia. En el 756, derrotó a este pueblo y otorgó al papado las tierras que conformarían los estados pontificios, un gesto que selló la alianza entre la dinastía carolingia y la Iglesia. El legado de Pipino el Breve no se limitó a sus logros en vida. Su capacidad para tejer alianzas religiosas y políticas sentó las bases para el esplendor del imperio carolingio bajo su hijo, Carlomagno. ¿Pero cómo sería este imperio? El próximo capítulo nos llevará al reinado del hombre que convertiría a los carolingios en una fuerza que transformaría Europa para siempre. Carlomagno, rey y emperador, 742-814 después de Cristo. Carlomagno, hijo de Pipino el Breve y Bertrada de Laon, marcó el pináculo de la dinastía carolingia y sentó las bases de la Europa medieval. Nacido en el año 742, su vida estuvo dedicada a consolidar y expandir el reino franco, transformándolo en un imperio que abarcó gran parte de Europa occidental. Su reinado no solo fue de conquistas militares, sino también de profundos cambios culturales y religiosos que definirían su legado. En el año 768, tras la muerte de su padre, Carlomagno asumió el trono junto a su hermano Carlomán. Sin embargo, la muerte prematura de este último en 771 dejó a Carlomagno como único gobernante. Uno de sus primeros desafíos fue la expansión del reino. A lo largo de su reinado, Carlomagno lideró campañas militares contra los lombardos en Italia, los sajones en el norte, los musulmanes en la península ibérica y los ávaros en Europa central. Su conquista de los lombardos en el 774 le otorgó el título de rey de los francos y los lombardos, consolidando su dominio en el norte de Italia. Un momento crucial ocurrió el 25 de diciembre del año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como Imperator Romanorum, emperador de los romanos, en la Basílica de San Pedro. Este acto simbolizó el renacimiento del Imperio Romano en Occidente y estableció una alianza estratégica entre el papado y el imperio, fortaleciendo la autoridad religiosa y política de Carlomagno. Sin embargo, esta coronación no estuvo exenta de controversias, pues algunos cronistas señalan que Carlomagno no deseaba esta ceremonia, temiendo que el Papa pudiera ser visto como superior a él. Carlomagno no solo fue un conquistador, sino también un reformador. Su fervor religioso lo llevó a imponer el cristianismo en los territorios conquistados, a menudo con brutalidad, como en las campañas contra los sajones. También promovió la educación y la cultura mediante la renovación carolingia. Fundó escuelas en monasterios y palacios, atrayendo a sabios como Alcuino de York para preservar y copiar manuscritos antiguos. Un hecho curioso es su amor por el aprendizaje. Alcuino le había enseñado que la memoria es la facultad de la mente que recuerda el pasado. La inteligencia es la facultad que permite entender el presente. La previsión es la facultad de percibir lo que ha de suceder. Ante tan sabias palabras, Carlos se dijo humildemente que, para empezar, tenía una buena memoria. Poco a poco, y mediante un trabajo constante, tal vez llegaré a conseguir cierta inteligencia. A falta de tiempo libre durante el día, aprovechaba sus horas nocturnas de insomnio, entonces encendía el candelabro. Sacaba la tabla de escribir y la pluma que guardaba bajo la almohada y se esforzaba por adquirir la habilidad necesaria para garabatear letras con sus torpes dedos. En aquellas horas de la noche, podía practicar sin que nadie le molestara. ¿Cómo logró Carlomagno equilibrar la guerra, la fe y el renacimiento cultural para dejar una huella imborrable en la historia? Su vida y obra son, sin duda,
un capítulo esencial en la historia del mundo. Cultura, arte e intelectualidad, el Renacimiento carolingio. Durante el reinado de Carlomagno, Europa experimentó un renacimiento cultural e intelectual que marcaría el inicio de una nueva era, el Renacimiento carolingio. Esta revolución del conocimiento fue impulsada por el deseo insaciable del emperador de cultivar la sabiduría y restaurar la grandeza de la civilización romana y cristiana. Carlomagno, aunque guerrero indomable, tenía un profundo aprecio por el aprendizaje y la cultura, un rasgo que definió su gobierno. El emperador comprendió que la educación era clave para consolidar su vasto imperio. En su corte en Aquisgrán, Carlomagno estableció una escuela palatina dirigida por Alcuino de York, un erudito inglés que lideró una de las mayores iniciativas culturales de la época. Esta escuela atrajo a los más brillantes intelectuales de Europa, convirtiéndose en un centro de difusión del conocimiento clásico y cristiano. Uno de los grandes logros del Renacimiento carolingio fue la reforma de la escritura. Carlomagno promovió la adopción de la minúscula carolingia, un estilo claro y uniforme que facilitó la lectura y la copia de textos. Gracias a esta reforma, se preservaron innumerables manuscritos antiguos, muchos de los cuales habrían desaparecido sin el empeño del emperador y sus escribas. En un gesto visionario, Carlomagno ordenó la creación de bibliotecas en monasterios y catedrales, asegurándose de que el conocimiento estuviera al alcance de futuros eruditos. Esta política no solo fortaleció la fe cristiana, sino que también sentó las bases de las instituciones educativas de la Europa medieval. Para el emperador, la difusión del conocimiento era una misión divina. Según las crónicas, solía decir que un gobernante ignorante era un gobernante peligroso. El Renacimiento carolingio también se manifestó en el arte y la arquitectura. Bajo el patrocinio de Carlomagno, se construyeron obras maestras como la Capilla Palatina de Aquisgrán, un modelo de la grandeza imperial que combinaba influencias romanas y bizantinas. Además, el arte carolingio floreció, con la producción de códices ricamente iluminados que exaltaban tanto la fe cristiana como la gloria imperial. Carlomagno transformó su imperio en un faro de cultura e intelectualidad en medio de la oscuridad medieval. Su legado cultural trasciende el tiempo, recordándonos que el conocimiento y la educación son las verdaderas armas para construir una sociedad duradera. ¿Cómo influyó este renacimiento en las generaciones posteriores? El impacto del Renacimiento carolingio sería el cimiento del resurgir cultural europeo siglos después. Intrigas y batallas, la consolidación del imperio. El capítulo de las intrigas y batallas en la consolidación del imperio carolingio nos lleva al corazón de los desafíos que enfrentó Carlomagno para garantizar la estabilidad y expansión de su vasto dominio. Gobernar un territorio que se extendía desde los Pirineos hasta las tierras germánicas requería no solo habilidad militar, sino también una política astuta y decisiones estratégicas que marcarían la historia. Desde los inicios de su reinado en el 768 d.C., Carlomagno tuvo que lidiar con conflictos internos. Tras la muerte de su padre, Pipino el Breve, el reino fue dividido entre él y su hermano Carlomán. Sin embargo, esta división fue breve, ya que la muerte inesperada de Carlomán en el 771 d.C. dejó a Carlomagno como único gobernante, aunque no sin sospechas y rumores de conspiración que añadieron una capa de misterio a su ascenso al poder. Uno de los episodios más dramáticos de su reinado fue la guerra contra los sajones, que se prolongó por más de 30 años, 772 a 804 d.C. Los sajones, un pueblo ferozmente independiente, representaban un constante desafío para la expansión carolingia. Carlomagno combinó su destreza militar con una política de conversión forzada al cristianismo, utilizando la religión como herramienta de cohesión y control. El punto culminante de esta campaña fue la ejecución masiva de 4.500 rebeldes sajones en Verden en el 782 d.C., un acto que resuena en la historia como uno de los momentos más oscuros de su gobierno. En el frente occidental, Carlomagno lideró campañas exitosas contra los musulmanes en la península ibérica, logrando en el 778 d.C. la ocupación de importantes fortalezas como Pamplona y Barcelona. Sin embargo, no todas sus expediciones fueron triunfales.
En la famosa batalla de Roncesvalles, la retaguardia de su ejército fue emboscada y destruida por tribus locales, un evento que inspiraría la legendaria epopeya más célebre de la Edad Media, el Cantar de Roldán. Las intrigas internas también jugaron un papel clave en la consolidación del imperio. Carlomagno debió enfrentarse a traiciones de nobles y complots en su propia corte. Un dato impactante es que, según crónicas medievales, uno de sus propios hijos, Pipino el Jorobado, quien estuvo involucrado en una serie de intrigas para obtener el poder. Pipino, al parecer, sentía que su padre no lo favorecía tanto como a sus hermanos, lo que lo llevó a conspirar contra él. Sin embargo, la conspiración fue descubierta y Pipino fue arrestado. Tras ser atrapado en la conspiración, Carlomagno no tomó medidas violentas contra su hijo, pero sí lo despojó de su título y de su poder. Pipino fue condenado a una vida de penitencia y se retiró a un monasterio, donde murió poco tiempo después. Gracias a una combinación de fuerza militar, estrategias políticas y una visión clara de un imperio cristiano unificado, Carlomagno consolidó su poder. Sin embargo, este éxito tuvo un costo. En los márgenes del imperio, la resistencia y las rivalidades nunca desaparecieron del todo. ¿Qué legado dejó esta era de conquistas e intrigas? La respuesta se encuentra en el impacto duradero de su reinado en la Europa medieval y más allá. El legado de Carlomagno y el inicio de la fragmentación. Carlomagno, conocido como el padre de Europa, dejó un legado monumental que sentó las bases de lo que más tarde sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado, que abarcó desde el año 768 hasta su muerte en 814, no solo consolidó el poder de los francos, sino que también unificó gran parte de Europa occidental bajo un mismo imperio. No obstante, su muerte marcó el inicio de un proceso de fragmentación que debilitaría el imperio y alteraría para siempre el destino de sus tierras. La división del imperio comenzó inmediatamente después de la muerte de Carlomagno. Su hijo y sucesor, Luis el Piadoso, heredó un vasto territorio que abarcaba desde los Pirineos hasta el río Elba, desde el Mar del Norte hasta los Alpes. Sin embargo, a pesar de la aparente unidad, las tensiones familiares y las crecientes dificultades para mantener el control sobre un imperio tan extenso comenzaban a aflorar. Luis, un hombre profundamente religioso, no tenía las habilidades políticas y militares de su padre. Su gobierno, inicialmente marcado por un deseo de mantener la paz y la devoción cristiana, pronto se vio sacudido por las disputas internas. La falta de una sucesión clara y las tensiones entre sus hijos, quienes competían por la herencia del imperio, aceleraron la disgregación. Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario I, los hijos de Luis, comenzaron a luchar por el control de los territorios, con rivalidades cada vez más marcadas. La partición de Verdún en 843, resultado del Tratado de Verdún, selló esta fragmentación. Luis el Piadoso, debilitado por las presiones internas, cedió a la presión de sus hijos, dividiendo el imperio en tres reinos: Lotaringia, que iba desde el norte de Italia hasta los Países Bajos; Francia Occidental, gobernada por Carlos el Calvo; y Francia Oriental, gobernada por Luis el Germánico. Este tratado no solo dividió el imperio en tres, sino que también estableció las bases para futuros conflictos territoriales y dinásticos que marcarían la historia de Europa durante los siglos venideros. La división del imperio de Carlomagno no fue solo una cuestión territorial, sino también política y cultural. Aunque el cristianismo seguía siendo un vínculo común entre los reinos, las diferencias lingüísticas, culturales y administrativas fueron haciéndose más evidentes. Francia Occidental, gobernada por los descendientes de Carlos el Calvo, se orientó hacia el sistema feudal, mientras que Francia Oriental, bajo Luis el Germánico, comenzaba a dar forma al futuro del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico, como lo conoceríamos más tarde, no surgió inmediatamente de la fragmentación carolingia. Sin embargo, las semillas de su formación estaban sembradas. La influencia de la Iglesia, los conflictos territoriales y la lucha por el poder entre los herederos de Carlomagno contribuyeron al largo proceso de fragmentación que eventualmente daría paso a un nuevo orden europeo. Así,
El legado de Carlomagno, que unió a Europa en un vasto imperio cristiano, fue a su vez el principio de la fragmentación que, aunque desacreditaba la unidad política, fertilizó la tierra para el surgimiento de nuevas naciones y civilizaciones que, siglos más tarde, tomarían su lugar en la historia. Pero mientras Carlomagno consolidaba su imperio en Occidente, en el corazón del Oriente, un imperio mucho más antiguo, el Imperio Bizantino, luchaba por mantenerse a flote en un mundo turbulento. ¿Cómo pudo el Imperio Romano Oriental sobrevivir durante siglos tras la caída de Roma? ¿Qué secretos de poder, conspiración y resistencia lo mantenían vigente mientras los ecos de la gloria carolingia comenzaban a desmoronarse? Si quieres saber cómo se tejió esta historia de sangre, traición y supervivencia en las sombras del mundo medieval, haz clic aquí para descubrir la fascinante supervivencia del Imperio Bizantino. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, esto nos ayuda bastante para seguir creando contenido fascinante. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente somos.